Página 122. 33 Estrategias de la guerra, por Robert Greene, 2006. Capítulo 8. Elige cuidadosamente tus batallas. 8.1. La victoria pírrica. Parte 3. Guerra defensiva. Combatir en forma defensiva no es signo de debilidad, es el culmen de la sabiduría estratégica, un eficaz estilo de librar una guerra. Sus requisitos son simples. Primero, debes sacar el máximo provecho de tus recursos, contendiendo con perfecta economía y solo participando en batallas necesarias. Segundo, debes saber cómo y cuándo retirarte, induciendo a un enemigo agresivo a un ataque imprudente. Luego, tras esperar con paciencia su momento de fatiga, lanza un bravo contraataque. En un mundo que reprueba las demostraciones de agresión abierta, la capacidad de pelear defensivamente, de permitir que otros den el primer paso y esperar después a que sus propios errores los destruyan, te brindará indecible poder. Como no gastas energía ni tiempo, siempre estás lista para la siguiente e inevitable batalla. Tu trayectoria será larga y fructífera. Para combatir de esta forma, debes dominar las artes del engaño. Aparentando ser más débil de lo que eres, puedes incitar al enemigo a un ataque desaconsejable. Aparentando ser más fuerte por medio quizá de un ocasional acto temerario y atrevido, puedes disuadir al enemigo de atacarte. En la guerra defensiva esencialmente conviertes tus debilidades y limitaciones en poder y victoria. Los 4 capítulos siguientes te instruirán en las artes básicas de la guerra defensiva, economía de medios, contraataque, intimidación y disuasión, y en cómo retirarte hábilmente y ocultarte cuando estés bajo un ataque agresivo. 8. Elige cuidadosamente tus batallas. La estrategia de la economía perfecta. Todos tenemos limitaciones, nuestra energía y habilidades nos llevarán solo tan lejos como aquellas lo permitan. Es peligroso tratar de rebasar nuestros límites. Seducidos a extralimitarnos por un premio deslumbrante, terminamos rendidos y vulnerables. Tú debes conocer tus límites y elegir cuidadosamente tus batallas. Considera los costos ocultos de una guerra: tiempo perdido, capital político desperdiciado, un enemigo encarnizado resuelto a vengarse. A veces es mejor esperar, minar disimuladamente a tus enemigos en vez de atacarlos de frente. Si la batalla no puede evitarse, haz que peleen bajo tus condiciones. Apunta a sus debilidades, vuelve la guerra costosa para ellos y barata para ti. Contendiendo con perfecta economía, puedes sobrevivir hasta al más poderoso enemigo. El efecto espiral. En 281 a.C. estalló la guerra entre Roma y la ciudad de Tarento, en la costa este de Italia. Tarento había empezado como colonia de la ciudad griega de Esparta. Sus ciudadanos aún hablaban griego, se consideraban espartanos cultos y juzgaban bárbaras a otras ciudades italianas. Roma era entretanto una potencia emergente, enfrascada en una serie de guerras con ciudades vecinas. Los prudentes romanos se resistían a tomar Tarento. Esta era entonces la ciudad más rica de Italia, lo suficiente para financiar a sus aliados en una guerra contra Roma. Asimismo, estaba demasiado lejos, en el sureste, como para representar una amenaza inmediata. Pero los tarentinos habían hundido algunos barcos romanos que habían derivado en su puerto, matando al almirante de la flota, y cuando Roma trató de negociar un arreglo, sus embajadores fueron ofendidos. El honor romano estaba en juego, y se preparaba para la guerra. En el uso estratégico del teatro de guerra, lo mismo que en todo lo demás, existe una administración apropiada de los recursos. Cuantos menos recursos necesitemos, será tanto mejor, pero debemos estar seguros de que sean realmente suficientes, y en este terreno, lo mismo que en el comercio, hay que pensar en algo más que en la mera tacañería. Carl von Clausewitz, 1780-1831. Tarento tenía un problema: era rica, pero no tenía ejército. Sus ciudadanos se habían acostumbrado a la vida fácil.
La solución fue acudir a un ejército griego para que combatiera en su nombre. Los espartanos estaban ocupados, así que los tarentinos recurrieron al rey Pirro de Epiro, 319-272 a.C., el más grande rey guerrero griego desde Alejandro Magno. Epiro era un pequeño reino en el centro-oeste de Grecia. Era un territorio pobre, escasamente poblado y de magros recursos, pero Pirro, educado en las historias de Aquiles, de quien su familia decía descender, y de Alejandro Magno, primo lejano, estaba determinado a seguir los pasos de sus ilustres ancestros y parientes, expandiendo Epiro y forjando su propio imperio. Cuando joven se había desempeñado en los ejércitos de otros grandes militares, como Ptolomeo, general del ejército de Alejandro que para entonces gobernaba Egipto. Pirro había demostrado pronto su valor como guerrero y líder. En batalla había cobrado fama por dirigir peligrosos ataques, lo que le valió el apodo de El Águila. De vuelta en Epiro había formado un pequeño ejército y lo había adiestrado intensamente, al grado de derrotar al mucho mayor ejército macedonio en varias batallas. La fama de Pirro iba en ascenso, pero era difícil que un pequeño país como el suyo adquiriera ascendencia sobre vecinos griegos más poderosos como los macedonios, los espartanos y los atenienses. Además, el ofrecimiento de los tarentinos era tentador. Primero, le prometieron dinero y un gran ejército provisto por estados aliados. Segundo, derrotando a los romanos él podría convertirse en amo de Italia, desde donde podría tomar primero Sicilia y luego Cartago, en el norte de África. Alejandro se había desplazado al este para crear su imperio. Pirro podría desplazarse al oeste y dominar el Mediterráneo. Aceptó el ofrecimiento. En la primavera de 280 a.C., Pirro zarpó con el mayor ejército griego que jamás hubiera cruzado a Italia, 20.000 soldados rasos, 3.000 jinetes, 2.000 arqueros y 20 elefantes. Una vez en Tarento, sin embargo, comprendió que había sido engañado. Los tarentinos no solo no tenían ejército, sino que además no habían hecho el menor esfuerzo por reunir uno, dejando a Pirro hacerlo por sí solo. Pirro no perdió tiempo, declaró una dictadura militar en la ciudad y empezó a formar y entrenar de inmediato un ejército entre los tarentinos. La llegada de Pirro a Tarento inquietó a los romanos, quienes conocían su fama como estratega y combatiente. Tras decidir que no le darían tiempo para prepararse, enviaron rápidamente un ejército, forzando a Pirro a arreglárselas con lo que tenía y hacerles frente. Los ejércitos chocaron cerca de la ciudad de Heraclea. Pirro y sus tropas eran inferiores en número pero, al borde de la derrota, él liberó su arma secreta, sus elefantes, de extraordinario peso y ruidoso y temible trompeteo, con soldados encima que disparaban flechas a todas partes. Los romanos jamás habían enfrentado elefantes en batalla, y el pánico se apoderó de ellos, alterando el curso de la contienda. Pronto las disciplinadas legiones romanas se hallaban en precipitada retirada. El Águila había obtenido una gran victoria. Su fama se extendió por la península italiana. Era en verdad la reencarnación de Alejandro Magno. Entonces, otras ciudades le enviaron refuerzos, más que compensando sus bajas en Heraclea. Pero Pirro estaba preocupado. Había perdido a muchos veteranos en la batalla, incluidos generales clave. Más aún, la fuerza y disciplina de las legiones romanas lo habían impresionado. No eran como otras tropas que había enfrentado. Decidió tratar de negociar un arreglo pacífico con los romanos, ofreciendo compartir la península con ellos. Al mismo tiempo, sin embargo, marchó sobre Roma, para ejercer presión sobre las negociaciones y dejar en claro que, a menos que los romanos pidieran la paz, se las verían nuevamente con él. Mientras tanto, la derrota en Heraclea había tenido un poderoso efecto en los romanos, que no se dejaban intimidar fácilmente ni tomaban la derrota a la ligera. Inmediatamente después de la batalla, se solicitaron reclutas, y los jóvenes respondieron en masa.
Los romanos rechazaron orgullosamente el ofrecimiento de un arreglo, nunca compartirían Italia. Los ejércitos chocaron esta vez cerca de la ciudad de Asculum, no lejos de Roma, en la primavera de 279 a.C. En esta ocasión eran casi iguales en número. El primer día de la batalla fue feroz, y una vez más los romanos parecían llevar la delantera, pero al segundo día Pirro, maestro de la estrategia, consiguió atraer a las legiones romanas a terreno más apto para su propio estilo de maniobra, y tomó ventaja. Como solía hacerlo, casi al cabo de la jornada dirigió personalmente un violento ataque contra el corazón de las legiones romanas, con los elefantes al frente. Los romanos se dispersaron y Pirro salió victorioso de nuevo. El rey Pirro llegó entonces a las mayores alturas, aunque solo para sentir abatimiento y malos presagios. Sus bajas habían sido terribles, las filas de los generales de los que dependía habían sido diezmadas, y él mismo estaba gravemente herido. Los romanos, por su parte, parecían vigorosos, impertérritos ante su derrota. Cuando se le felicitó por su victoria en Asculum, Pirro replicó: si derrotáramos a los romanos en otra batalla así, quedaríamos totalmente arruinados. Pirro, sin embargo, ya estaba arruinado. Sus bajas en Asculum fueron demasiadas para ser rápidamente repuestas, y sus fuerzas restantes eran demasiado reducidas para volver a pelear con los romanos. Su campaña en Italia había terminado. Interpretación de la historia del rey Pirro y su famoso lamento tras la batalla de Asculum. Procede la expresión victoria pírrica, en alusión a un triunfo que equivale a derrota, por el altísimo costo que entraña. El vencedor está demasiado exhausto para explotar su victoria, demasiado vulnerable para acometer la siguiente batalla. Y, en efecto, luego de la victoria en Asculum, Pirro pasó de un desastre a otro, pues su ejército nunca fue lo bastante fuerte para derrotar al creciente grupo de sus enemigos. Esto culminó en su prematura muerte en batalla, poniendo fin a las esperanzas de Epiro de convertirse en una potencia en Grecia. Pirro habría podido evitar esta espiral descendente. La inteligencia de avanzada le habría informado tanto de la disciplinada ferocidad de los romanos como de la decadencia y traición de los tarentinos, y, sabiendo esto, habría dedicado más tiempo a formar un ejército o habría cancelado por completo la expedición. Una vez que vio que se le había engañado, habría podido dar marcha atrás después de Heraclea, aún había tiempo para reatrincherarse, consolidarse, mientras estaba a la cabeza. Si hubiera hecho cualquiera de estas cosas, su historia hubiera tenido un final diferente. Pero Pirro no pudo detenerse, el sueño era demasiado seductor. ¿Por qué preocuparse por los costos? Podría recuperarse después. Una batalla más, una victoria más, sellarían el destino. Las victorias pírricas son mucho más comunes de lo que crees. El entusiasmo por las perspectivas de un negocio es natural antes de que éste comience, y si la meta es atractiva, inconscientemente vemos lo que queremos ver: más ganancias posibles, menos dificultades posibles. Cuanto más avanzamos, más difícil resulta retroceder y reevaluar racionalmente la situación. En esas circunstancias, los costos tienden no solo a aumentar, forman una espiral que se sale de control. Si las cosas marchan mal, nos agotamos, lo que nos induce a cometer errores, lo cual lleva a su vez a nuevos e imprevistos problemas, lo que por su parte conduce a nuevos costos. Las victorias que hayamos podido tener sobre la marcha carecen de significado. Compréndelo: entre más desees el premio, más deberás compensar examinando qué implica conseguirlo. Ve más allá de los costos obvios y piensa en los intangibles: la buena disposición que podrías malbaratar librando una guerra, la furia del perdedor si ganas, el tiempo que la victoria puede reclamar, tu deuda con tus aliados. Siempre puedes esperar un mejor momento, siempre puedes intentar algo más acorde con tus recursos. Recuerda, la historia está llena de cadáveres de quienes ignoraron los costos. Ahórrate batallas innecesarias y vive para luchar otro día.
Si tus armas han perdido el filo, si tu ardor se extingue, si tus fuerzas se agotan y si tu tesorería ha quedado reducida a nada, los soberanos vecinos se aprovecharán de tu apuro para actuar. Y aunque tengas consejeros sagaces, ninguno de ellos será capaz de trazar planes adecuados para el futuro. Sun Tzu, El arte de la guerra, siglo IV a.C. Página 126.